Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué crees sobre la victoria de Dilma Rousseff? Bueno, pues que es un cambio importante que se ha producido en Brasil, puesto que significa la llegada al poder, en primer lugar, de una mujer, por primera vez, de una representante del Partido de los Trabajadores, lo cual significa pues un continuismo con respecto a la política de Lula. En tercer lugar, es un cambio también en lo que significa la despedida del presidente Lula, un presidente de un carisma extraordinario, que pasa por ser uno de los grandes líderes, primeros grandes líderes que ha tenido el siglo XXI y desde luego América Latina en este momento de su historia. ¿Cree que la victoria de Dilma ha sido gracias a la intervención de Lula? Yo creo que el factor Lula ha sido un factor importante teniendo en cuenta que el 80% de los brasileños estaba respaldando el conjunto de la labor presidencial del presidente saliente. Eh, Lula ha significado para Brasil la consolidación de un modelo de gestión económico que ha sabido conjugar el liberalismo y las, vamos a decir, aprovechamiento de los créditos internacionales para el desarrollo, lo ha sabido compaginar con una decidida política social, sobre todo de lucha, de reducción de la pobreza y en términos de vivienda, de educación, etcétera. Por tanto, ese modelo económico, ese criterio económico, el éxito de ese criterio económico es muy importante a nivel latinoamericano y a nivel global. Y Lula, además, como político, pues ha sido un político con una visión extraordinaria en el sentido de que ha visto la posibilidad real de que Brasil dejara de ser una economía emergente, dejara de ser un proyecto de gran país y se convirtiera realmente ya en una realidad de una gran potencia que va a tener un papel decisivo en los principales temas del siglo XXI. Desde que Lula empezó como presidente de Brasil estos últimos 8 años, Brasil ha mejorado increíble. ¿Cree que Dilma va a poder seguir su progreso? En principio, todo hace pensar que la continuidad, el continuismo es el criterio que va a seguir la nueva presidenta. Qué duda cabe que las circunstancias de los próximos años pues, son difíciles de predecir. Todavía estamos en una situación internacional desde el punto de vista económico muy confusa y sería muy arriesgado hacer una previsión sobre la continuidad real de ese crecimiento brasileño, que por otra parte es un crecimiento extraordinario, que está llegando incluso a cifras del 7% en algunos ejercicios, ¿no? Yo diría que sí que hay que tener confianza en ese progreso sostenido y creciente de Brasil como potencia, porque en términos estructurales Brasil reúne todas las condiciones que una gran potencia debe tener. Es decir, es un país con una población muy amplia, muy abundante. Es un país con unos recursos naturales extraordinarios que además con los recientes descubrimientos de petróleo en el Atlántico todavía los potencia más. Es un país con diversos sectores económicos ya con un desarrollo excelente, desde la automoción, el sector turístico, a la propia energía, alimentación, etcétera. Y yo creo que digamos las líneas, las vías que ha establecido Lula, no solo Lula, ya la verdad es que el presidente Cardoso y fundamentalmente esos dos, Cardoso y Lula, esas dos presidencias son las que han establecido las vías por donde yo creo que ahora va a transitar la locomotora brasileña, ¿no? Es bueno también para el conjunto de América Latina, teniendo en cuenta que Brasil es una democracia estable y consolidada. En este momento lo ha demostrado así. El propio presidente Lula, al retirarse de no presentarse en una tercera elección, ni intentar hacer ninguna modificación para mantenerse en el cargo, sino permitir que el sistema democrático fluya con total normalidad y se haya producido esta sucesión en un ambiente de absoluta tranquilidad y de participación normal del electorado brasileño, ¿no? Que es enorme, 135 millones de personas, nada menos. Y finalmente, ¿sabe que Dilma anteriormente fue guerrillera? ¿Cree que va a haber algún problema a la hora de ser presidenta en Brasil? O sea, ¿cuál puede ser el efecto causado en los brasileños que haya sido anteriormente guerrillera? El efecto es negativo. Ha tenido un efecto negativo y en cualquier caso el hecho de haber asumido la utilización de las armas y de la violencia para defender cualquier idea política en un momento dado es un error de una
calado importante desde el punto de vista humano y desde el punto de vista político. Así que eso es el primer mensaje que habría que reconocer. La segunda cuestión, a partir de este momento o de ese futuro político, si le puede condicionar, yo creo que no le tiene por qué condicionar en el sentido de que las líneas sobre las que se escribe ahora el guión de la política brasileña y en concreto de Dilma Rousseff y del Partido del Trabajo son unas líneas de moderación, son unas líneas de compromiso social y ligado a la izquierda, pero unas líneas muy centradas, unas líneas de absoluta integración en la comunidad internacional, de absoluta integración y respeto por los procesos democráticos, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que avance en esa línea y todo lo que huya de regímenes, vamos a decir, donde esa identificación con la democracia no es tan clara, o dictaduras, si precisamente su política en un futuro huye de ese tipo de regímenes y se aproxima más a los regímenes que avanzan en América Latina hacia las consolidaciones y hacia el normal desarrollo de la democracia, pues Dilma Rousseff ese pasado quedará en una mera anécdota equivocada de su biografía. Si por el contrario algunas de las ideas que entonces tenía y que le llevaron a tomar esa decisión se mantienen hoy en sus contactos con los regímenes y con las personas que de alguna manera representan las opciones más radicales en la política latinoamericana, pues entonces el error que entonces tuvo se trasladaría al hoy y al mañana de Brasil. Vale, muchísimas gracias.